Hola, ¿cómo están? Debido a que recibí muchos comentarios y visualizaciones en este video de acá, decidí hacer una parte 2 con explicaciones extra que no alcancé a dar en ese video, así que espero que les sea de ayuda. Al ingresar a Krita tenemos estas opciones de acá en inicio, le damos a imagen nueva y se nos va a abrir esta pestaña. Esto es para poder escoger el tamaño del lienzo que querramos utilizar. En predefinidos podemos ver tamaños existentes como A4, A5 o cualquier otro disponible, pero también puedes modificarlo a un tamaño que tú quieras. En este caso yo utilicé 1080 por 1350 píxeles para poder subirlo a Instagram con una resolución de 300 ppi, que es como lo mínimo para que tenga una buena resolución. También me fijo que esté en RGB si es que lo voy a usar de manera digital, o si la ilustración va a ser para imprimir, lo cambio a CMYK. Yo la verdad acá no toco mucho, simplemente veo el tamaño que necesito, me aseguro que esté en 300 ppi y le doy crear. Ok, ahora sí. Esta vez les quiero mostrar un poco el proceso que uso para hacer los bocetos y un poco los pinceles que uso, también cómo pinto yo y algún tip para pintar cabello, que creo que es lo que más me voy a enfocar ahora. Pero eso, quiero primero ver la parte del boceto. Cualquier cosa, si tiene alguna duda como de dónde están las herramientas acá, ya lo expliqué en un video anterior, igual lo voy a dejar acá como anclado algo por si lo quieren ir a ver, pero vamos a pasar directamente como al proceso general que yo hago, que la última vez la verdad no pude explicar mucho cómo hacía el boceto. Entonces, lo que yo hago primero es como sacar la idea, bien rústico, la verdad, en una capa, como que hago... saco la idea de lo que tengo en mi cabeza para después ya pulirlo. De hecho, para esto yo utilizo de 2 a 3 capas como de borrador y ya después me quedo con una final. El boceto, la verdad, como es algo que no se va a ver, es solamente para que tengas la idea, puedes utilizar cualquier pincel. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar este que es como si fuese un portaminas, porque asemeja así como, como la mina de un lápiz. Entonces, a mí se me hace un poco más fácil, pero en realidad puedes bocetear con cualquiera de los que están ahí predefinidos. Lo bueno de hacer un boceto inicial así todo rústico es que puedes ver más o menos cómo va a quedar la composición y cómo va a quedar el dibujo. De hecho, a veces te queda un poco más grande y así yo utilizo la herramienta del lazo mucho para poder como acomodar todas esas partes. Hay veces que lo quiero un poco más grande, un poco más chico. Eh, las ventajas que tiene el digital es eso, que en realidad en esta parte es como mucho más fácil poder como acomodar el boceto, por decirlo de alguna manera, porque en tradicional sí tengo que borrar todo de nuevo, pero es mucho más fácil. Ahora, si se fijan, yo primero hice como la silueta de cómo quería que estuviesen los personajes y cómo se iba a ver todo, y con un tono como un poco más claro, y ya con un tono negro lo que hice fue en la misma capa del boceto ya marcar un poco más de detalle, por ejemplo el cabello, la cara, las manos y todo lo que quiero que tenga. Entonces, en cuanto a orden, yo primero hago eso, como que trabajo como por estructura, por capa. Primero hago como la forma de cómo va a ser, por ejemplo, el personaje o el fondo en caso de que estés dibujando paisaje o lo que sea. Y ya después por encima sí hago un poco más de detalle, igualmente rústico, porque como dije, voy a utilizar otra capa aparte ya para hacer como ese line art más como el final, como ya el que voy a dejar para el final, porque yo sí tiendo a dejarle el line art a mis ilustraciones, no se los quito. eh, pero por ejemplo, eso es lo que yo hago. Entonces, en resumen, la forma, y ya después sí un poquito más de detalles, y ya después en otra capa ahí sí le hago el line art final. Si necesitas utilizar referencias, más adelante voy a explicar cómo yo hago para poner como imágenes al lado de la otra, para poder tenerlas ahí a la mano.
Pero por ejemplo ya yo tenía la idea de lo que quería hacer, entonces no necesité como tal una referencia. De hecho, lo voy a hacer con este dibujo de acá, que ya lo tenía como en el sketchbook, lo había hecho así como a la rápida para tener la idea. Y como nunca lo pinté, decidí pasarlo a digital. Entonces ahora sí, ya después de que tengo todo como el borrador, voy a hacer otra capa para poder hacer el line art final, y a la capa del borrador le bajo la opacidad para poder calcar, por decirlo de alguna manera. Ya aquí utilizo este pincel que es más como una pluma. Me gusta el acabado que le deja, así que últimamente siempre estoy utilizando ese para poder hacer como el line art. Entonces ya acá en este paso ya yo puedo como hacer más detalles y pulir más como ese boceto final para que no se vea tan desordenado, vaya. Acá estaba teniendo un poco de problemas como con esta parte del rostro, porque, por ejemplo, en la parte de los ojos no me salía que miraran para donde yo quería que mirara. La idea era que que se miraran una a la otra, entonces ahí estaba probando. Pero un consejo que yo doy es que igual siempre alejen el dibujo y lo acerquen y lo alejen y lo acerquen, porque a veces uno está pintando mucho tiempo como de cerca y después tú alejas todo y no es como lo estabas viendo al principio. Otra cosa que yo hago también es poner el lienzo en modo espejo. Yo lo tengo predefinido en mi tableta, pero con la letra M puedes voltear por mirror. Ahí puedes voltear el lienzo y puedes ver también de la otra forma, porque a veces pasa que tú crees que te está quedando todo muy simétrico y después lo volteas y pues no, pues no. Entonces también es una buena técnica para poder ver si el dibujo te está quedando como parejo, por decirlo de alguna manera. En estos casos, cuando yo tengo que hacer como un fondo o algo que está, o sea, no es exactamente los personajes, yo normalmente hago otra capa para poder hacer el delineado bien y que no se me interponga una cosa con la otra, porque así, por ejemplo, en este caso que estoy haciendo el espejo, ya se me va a hacer mucho más fácil poder borrar lo que está debajo, porque simplemente borro la parte de la otra capa. Entonces no importa si sobrepongo como todas esas líneas encima del personaje, porque ahora la puedo borrar sin tener que estar borrando el personaje como tal. Por lo menos así, de esa manera se me hace mucho más fácil para poder hacer este tipo de cosas, o cuando hay fondos o cuando hay objetos, muchos objetos en una ilustración que se sobreponen unos con otros. Entonces de esta manera ya como que los puedo unir. Lo que hago después es en la capa que hice extra, está arriba de esa capa donde está el delineado, le doy a control E y así uno las dos capas. De esta manera ya me queda una sola capa con todo el delineado, pero lo dibujé aparte para que no se me hiciera tan complicado. Y ya ahora, para poder pintar todo, me gusta dejar un fondo. En este caso voy a hacer como un fondo gris, porque cuando empiece a pintar de esta manera, primero el blanco como que no deja ver cómo son todos los colores bien, y segundo, así veo si no le queda ningún espacio ni nada, porque si te das cuenta yo no pinto como con relleno, sino que a mí me gusta literal colorear. Entonces de esta manera así me aseguro de que no queden como espacios en blanco. Además de que también hago todo por capa. Primero me aseguro de hacer como una base de color, es decir,
hago una capa para la piel, una capa para el cabello, una capa para la ropa y ya después de eso, ahí en cada una de las capas me aseguro de poder hacerle los detalles, pero me gusta primero hacer esta base de color para ver cómo va a quedar y si había que hacerle algún cambio. Para esto yo utilizo este pincel de acá, que es un poco más grueso. De hecho no utilizo muchos pinceles, son estos mismos de siempre. Pero me aseguro de utilizar este, como es más gruesecito, puedo hacerlo mejor para el relleno. Ya después, si quiero utilizar textura, uso otro tipo de pincel que igual se los iré mostrando más adelante. Ok, acá como la ropa está debajo de la capa de la piel, necesito borrar esta parte para poder dibujar encima. Entonces a mí me gusta utilizar este borrador, que es como un borrador moldeable o algo así, porque deja más difuminado. En cambio el otro es más como duro, entonces se me hace más fácil borrar así para cuando son espacios muy pequeños. Yo trato de dejarlo simple, la verdad tampoco utilizo muchos pinceles, utilizo como los básicos, pero también es una manera de mostrarte que si estás iniciando no necesitas la verdad conocer todo el programa o saber qué pincel sirve para cada cosa ni nada, o sea, puedes hacer una ilustración con un conocimiento básico. Yo todavía no conozco Krita, yo sé que tiene muchas funciones más. Y que puedes hacer muchos detalles y muchas cosas con ella, pero la verdad por eso no hay que frenarse, ¿verdad? Si uno quiere dibujar algo, uno va y lo dibuja. Ya que tengo la base de todo, del fondo, de la piel, del cabello, de la ropa, ahora con este pincel me voy a encargar de hacerle las sombras a la piel. Me aseguro de que sea la capa en la que voy a trabajar y le hago la sombra básica, porque más adelante yo voy a oscurecer este dibujo, por decirlo de alguna manera, porque va a ser como la idea es que esté como en una habitación oscura y que del espejo emane una luz, porque obviamente son dos mundos distintos. Así que solamente le hago como la sombra básica y, y ya después ya como que le hago todo el brillo y toda la sombra cuando vaya a oscurecer la habitación, por decirlo de alguna manera. Y esto no solamente lo voy a hacer con la piel, esto lo voy a hacer con el cabello, lo voy a hacer con la ropa, obviamente fijándome de que esté en cada capa. Por ejemplo, yo lo hago directamente en la capa de cada cosa. La sombra la hago directamente en la capa de la piel, o sea, la sombra de la piel la hago directamente en la capa de la piel, la sombra del cabello la hago directamente en la capa del cabello, pero también lo puedes hacer en una capa aparte. Es decir, por si acaso tienes que hacer como modificaciones más adelante, lo que puedes hacer es que si quieres hacer la sombra a la piel, arriba de la capa de la piel, creas otra capa y ahí haces solamente la sombra para eso. Pero la verdad yo lo hago directamente en la misma capa porque me da flojera, la verdad. Y encuentro que por lo menos así, a mí se me ha hecho más fácil así. Obviamente que me ha pasado que cuando he tenido que corregir solamente, qué sé yo, el tono de piel o una pequeña cosa de la piel o del cabello o de lo que sea, me toca borrar todo. Pero ahí está en ti, dependiendo igual de tu estilo, porque hay estilos que son con más detalles que otros, hay estilos que son súper simples, entonces no es necesaria tanta capa. De hecho, yo he hecho dibujos en donde literalmente solamente hago dos capas, una para el line art y la otra para el coloreado, pero va a depender del estilo de dibujo que tú quieras, o sea, que tú tengas y de lo que quieras lograr. Por ejemplo, acá yo en la misma capa de la piel yo hago los ojos, los labios, como el rubor y todas esas cosas, y antes eso lo hacía en una capa separada. Entonces el punto es que
lo puedes hacer dependiendo cómo te sientas más cómodo o cómoda, la verdad. Básicamente acá les estoy mostrando como yo pinto de una, o sea, la manera que se me hace a mí más fácil pintar, porque obviamente sé que hay otros artistas que les gusta hacer más detalles, sobre todo al renderizado y así. Por ejemplo, acá como si quería darle un poco más de detalle al cabello, ya que tengo esa base, lo que yo hago es, siguiendo la forma de la cabeza, hacer los mechones. Y luego de a poco voy subiendo un poco el tono para que sea más oscuro y así simular la sombra. De hecho, todo lo estoy haciendo con este pincel de acá, como que simula un poco como mechones de cabello, para que se me haga más fácil con esto que quiero hacer. Yo normalmente oscurezco como de extremo a extremo, dejando las partes medias del mechón más clara. Esto lo hago con la capa bloqueada para de esta forma ya, o sea, que no se me salga de la línea lo que quiero pintar. Y después lo que hago es desbloquear la capa para así poder hacerle esos mechoncitos sueltos que sobresalen un poco y que se vea obviamente más natural el cabello. Entonces, para que lo veas de nuevo, aquí lo estoy haciendo otra vez, como que ya está el tono base, ya con ese tono un poco más oscuro empiezo a hacerle como esos mechoncitos donde yo pienso que va a estar como esas partes más oscuras. Y luego ya voy jugando con este pincel más delgadito, ahí le hago los mechones que van sueltos. Ya en esta parte desbloqueo como la capa para poderme salir y que dé esa sensación pues de que es cabello, de que es cabello un poquito más real a pesar de que el dibujo no sea realista. Yo espero ya a estas alturas haberme dado a entender un poco. De todas maneras, yo siempre pido perdón en todos mis videos porque siento que cuando explico solamente me entiendo yo. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para que sea un poco más entendible. Así que igual si vas llegando hasta acá, muchas gracias. Y ojalá te esté sirviendo. Y ojalá yo me esté sabiendo explicar bien. Ok, entonces de a poco ahí voy agregando detalles. Hice otra capa para poder hacer como estos accesorios extras, sobre todo estos lentes. Que de hecho, por ejemplo, un tip para hacer los vidrios, yo lo que hago es bajarle la opacidad al pincel como tal y ya ponerlo en un tono un poquito más claro. Y de esa manera ya puedo como simular el vidrio. Que de hecho eso también lo voy a hacer cuando vaya a pintar el espejo. Pero por ejemplo ya en esta capa me estoy como preocupando solamente de poner los detalles. Que si el collar, los lentes o si quisiera hacerle otros accesorios y así, ya lo haría en esta capa. También espero poderlos ayudar mostrándoles el proceso completo. De hecho, estoy tratando de no acortar mucho todo lo que estoy haciendo porque a veces me han pedido que deje un poquito más. Entonces, sé que hay personas que no les gustan videos tan largos, pero hay otras que sí. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un intermedio. De todas maneras, yo igual, por ejemplo, soy del tipo de persona que aprende más viendo cómo se hace que en realidad que te digan cómo hacerlo. Así que por eso es otra de las razones por la que estoy dejando como tal todo el proceso completo para que así puedan ver. Y si se les hace más fácil de esa manera, ya ustedes pueden sacar también sus propias conclusiones. O por ejemplo, si a mí se me pasa explicar algo, ya es más fácil que le den pausa al video y ahí ven, ok, está usando esta herramienta y así. A veces soy un poquito dispersa, entonces prefiero que sea así porque ves, estamos todos ayudándonos. ¿Recuerdan que les dije que iba a oscurecer esta habitación? Pues yo lo hago así. Hago otra capa y escojo, no sé, un azul. Le doy a multiplicar y ahí le voy bajando la opacidad. Eso hace como que mi habitación se vea más oscura. Y con este borrador que ya les había mostrado, yo lo que hago es borrar
todas esas partes que tienen luz. Entonces, esa es una de las maneras que yo he encontrado que se me ha hecho como más fácil poder iluminar un dibujo. Entonces eso es lo que básicamente hago, simplemente le dejo como los colores base y ya después, como sé que igual voy a oscurecer el dibujo, se me hace más fácil de esta manera que tener que estar pintando directamente con luces y sombras. Ya que le saqué todas las luces, hago una capa más arriba de todo y voy a buscar el aerosol para esto hacerle como ese brillo extra. Obviamente se lo voy a hacer como del mismo color del espejo porque se supone que es lo que está emanando de ahí. Y ya aquí después puedo jugar con la opacidad también si lo quiero más claro o más oscuro. Pero es básicamente para darle como ese aura que se le da a un objeto o persona cuando le está como llegando una luz. Acá también le quiero agregar otro destello como de luz que están teniendo cuando se están tocando y lo voy a hacer con el mismo aerosol. Entonces lo que hago es como esta pequeña base de amarillo y después un poco de blanco y con este borrador que es como una goma moldeable ahí le quito como esas partes que no necesito que estén iluminadas. Y obviamente le pongo un poco de amarillo también a esa parte del cuerpo donde le está chocando. Esto igual lo hago en una capa aparte por si acaso lo necesito modificar después. Y ahí ya ven que lo que estoy es probando, por ejemplo, oscurecer más el fondo y así para darle un poco más de contraste, viendo la opacidad, obviamente cerciorándome de hacerlo en las capas correctas, ¿cierto? Ya acá se me ocurrió con este pincel hacerle como unos detallitos, como de, no sé si de polvo, de luz o de, no sé, como esos detallitos de lucecitas. Se lo hice con este pincel y después le bajo la opacidad para que no sea tan marcado y eso le da un poco más de detalle también a lo que estoy haciendo. Voy a ponerle como unas letras, un título acá arriba para que, no sé, siento que se ve el espacio muy vacío, además de que creo que no lo conté, pero esta ilustración es basada en la canción Lights de BTS. Básicamente porque me la dedicó una amiga, entonces me gusta mucho, chicas. Por eso hice este concepto. Un poco más profundo, la verdad, pero siento que uno siempre tiene a esa persona, ¿sabes? Como que es tu rayito de sol, de luz, que siempre está ahí contigo. Entonces puede significar muchas cosas. Por eso quise hacerlo así y también dejarle el título. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es probar como los pinceles y ver cómo quedaría mejor, la verdad. Y bueno, y aquí vuelvo a hacer una capa arriba de todo aparte para poder ponerle la firma. Según yo ya estaba terminado, pero a mí me gusta darle un día de descanso al dibujo, la verdad, antes de publicarlo, o sea, de guardarlo como resultado final. Pero antes déjame y te explico algo rapidito. Ok, si quieres guardar el dibujo para seguir editándolo después, te vas acá a Archivo, Guardar como y te va a aparecer esta pestaña de acá. Simplemente escoges en dónde lo quieres guardar. Yo voy a ir a mis imágenes, le pongo un nombre y lo dejo en esta opción de acá, que es la que finaliza como con KRA. Eso me va a permitir editar el dibujo las veces que quiera y tener el archivo en modo de edición para el futuro, en caso después de querer cambiarle algo. Pero aparte yo guardo el diseño final en PNG cuando ya lo quiero publicar.
Entonces eso es lo que hago yo. Lo guardo normal como en la opción de Krita para editar, esa de CRA. Y después lo vuelvo a guardar como PNG ya cuando quiero guardar el archivo. Entonces ahí lo tengo de las dos formas. Tengo el archivo ya listo, por ejemplo, para publicar o imprimir. Y tengo el archivo editable. En fin, sabiendo esto, vuelvo a lo que te estaba diciendo. A mí me gusta darle un día de descanso a mis ojos cuando creo que ya terminé, porque pasa que como llevamos tanto rato pintando, no le vemos bien los detalles. Este ya es otro día y la verdad siento que le falta algo aún, a pesar de que creía haberlo terminado. Entonces, creo que voy a arreglarle unos detallitos al fondo, pero voy a usar referencias esta vez, así que te voy a mostrar cómo traer una imagen hasta Krita. Lo que yo hago es buscar en Pinterest o donde sea que la tenga guardada y la arrastro hasta Krita y luego le doy a insertar como imagen de referencia. Y ya después le doy así y ahí tengo la imagen que voy a utilizar. Ok, en realidad lo que me quiero fijar de aquí es qué es lo que hace que esta imagen se vea completa, porque bien el dibujo que yo tengo a mí me gustó, siento que todavía le hace falta algo. Ahora, en comparación con la imagen que yo tengo, obviamente les faltan más detalles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agregar otra capa para trabajar más que todo en la parte del fondo, porque quiero darle más oscuridad básicamente. Y ahora sí voy a agregarle un poco más de textura utilizando este pincel de acá para poder trabajar el fondo. Sigo igual con los tonos de azul, pero me voy a ir como a lo más oscuro y voy a trabajar el fondo acá. Entonces ya sí me doy cuenta de que tiene otro contraste, entonces resalta el personaje como tal. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo ahora, básicamente agregándole los detalles que faltan, sobre todo con la parte de las sombras para que haga ese contraste. Y igual manera lo voy a hacer en la parte de atrás del espejo para que se vea que está colgado en la pared y igual más adelante como que hacerle ese relieve porque siento que está muy plano. Pero antes, para poder trabajar con el espejo, voy a la parte donde está liner y lo voy a bloquear porque quiero pintar el liner como tal para que no se vea tan oscuro. A pesar de que a mí me gusta dejar el delineado en los dibujos, esta vez quiero como que pintarlo con un tono semejante a el objeto o la persona o lo que sea, para que se disimule un poco, por decirlo así. Además de que después ya voy a trabajar encima para poder hacerle bien la sombra al espejo y que obviamente se vea mejor. En conclusión, no quiero que se vea el delineado tan oscuro, por eso es que estoy pintando las líneas de un tono más claro. Y ya ahora sí me fijo que sea la capa del espejo a la que quiero trabajar y con un pincel, con este pincel de acá, yo intenté hacerle la sombra a pulso, pero pues no me estaba funcionando muy bien, la verdad, así que después decidí mejor hacerla con la herramienta de línea, esta que está acá, y ya más fácil. Obviamente como la tengo bloqueada no se va a salir más allá del espejo, así que me sirvió para poder hacerle como ese efecto de que está colgado en la pared y de que está 3D y de que se le ve la sombra. Acá le vuelvo a acomodar las letras porque no me había gustado cómo había quedado con el pincel anterior que utilicé. Así que la acomodo con el lazo y control T para poder mover las letras. Obviamente está en una capa separada para poder hacer esto porque si no se va a mover todo lo demás también. Y ya aquí como quiero agregarle un efecto al espejo, como que se viese como espejo, básicamente me aseguro que estoy en la capa correcta y agrego otra capa por encima de esa para poder hacer el efecto ese de transparencia.
Entonces con este pincel de acá le voy a hacer el efecto, le bajo la opacidad y ahí trato como de con el gotero de buscar el mismo tono y básicamente voy probando en qué es lo que me sirve. Por lo menos acá me di cuenta de que estaba súper clarito, o sea, había mucha opacidad en el pincel. Entonces lo que hice fue cambiar como el tono del rosa que estaba ahí a uno más claro, pero aún así seguía muy clarito, así que le subí un poco la opacidad y fui probando de nuevo. Esa es la idea también, ir probando qué es lo que nos funciona. Entonces acá lo que hice fue subirle un poco más la opacidad, ponerle un tono más blanco, pero me di cuenta de que obviamente la capa estaba como en una posición equivocada, porque obviamente no tocaba el personaje, entonces no tenía solamente que ponerla encima del espejo, sino encima como de todo, del personaje, del liner, de todo, porque el brillo estaba encima del espejo. Como ya lo había explicado antes, eso es lo bueno de trabajar en capas, que obviamente puedes trabajar por secciones y se hace así mucho más fácil. Además de que obviamente si después tienes algún problema con alguna de las partes, solamente borras eso y ya. Ya acá había logrado el efecto que quería, entonces simplemente lo que hago son como esas rayas y bajarle la opacidad a la capa, no al pincel esta vez, para lograr ese efecto de transparencia. Entonces lo que hice básicamente fue ir probando a ver cómo quedaría mejor, porque obviamente es un espejo, no tiene que quedar perfecto, ¿no? Pero que tenga un poquito más de sentido. Y básicamente eso fue lo que hice, como ir probando en qué parte quedaría mejor y así. Tampoco la idea era tapar al personaje, a pesar de que si fuese un espejo real, lo más probable es que se tapase un poco, pero por eso yo también jugué con la opacidad, para ver en qué parte quedaría mejor. Y ya como a estas alturas estoy agregando detalles, selecciono este pincel como para darle ese detallito extra al espejo. Por ejemplo, cuando hay manchas o cosas así, se ve un poquito más natural. Ahí también uso ese pincel extra como para darle otra textura. Ya acá como me está molestando esa partecita de la letra, que está chocando como con el liner, entonces se lo voy a borrar. Me aseguro de que la capa del liner esté bloqueada para solamente borrar esa parte. Y lo que hago es poner el pincel como, o sea, el pincel del borrador muy chiquitito para solamente borrar esa parte que necesito y ya que se vea como que la letra está arriba de todo, básicamente. Aquí el truco es estar siempre pendiente de en qué capa estás trabajando, porque puede ser que te confundas. A mí me ha pasado varias veces que, por ejemplo, pienso que estoy pintando en una capa y de repente tengo que borrar todo porque me confundí. Entonces eso es más que todo lo que hay que estar como más pendiente. Y listo, ya estaría. Ahora le damos al pin de acá y si quieres borrar esta imagen simplemente la seleccionas y le das suprimir en tu teclado y ya tienes otra vez libre. Ahora cuando ya terminamos definitivamente el dibujo, yo le vuelvo a dar al icono de acá para guardar la parte editable y nos vamos a archivo, guardar como y ya luego escoges dónde quieres guardar y en la parte del nombre yo le agrego al lado PNG para diferenciarlo y luego me aseguro de guardarlo en ese formato. Luego, cuando ya esté listo, le damos acá. Y esto yo normalmente lo dejo así como está. Y ya, ahí lo guardamos. Ahora también puedo guardar una parte específica que yo quiera. Por ejemplo, también quiero guardar aparte el line art para dejarlo suelto y lo que hago es ocultar todas las como pestañitas de aquí, todas las capas para solamente quedarme con el delineado. Y después de eso ya hago exactamente lo mismo, le doy a guardar como y lo guardo en PNG. Acá al final debemos asegurarnos de que quede este fondo, que es el fondo que ya viene predeterminado,
porque por ejemplo si lo quitamos, eso quiere decir que la imagen se va a guardar con ese fondo transparente. Entonces eso por ejemplo a mí me sirve cuando estoy haciendo stickers o algo que no quiero que se vea el fondo blanco, sino que se vea sin fondo, y lo que hago ya es hacer el mismo procedimiento, lo guardo como PNG, pero yo le pongo en el nombre de mi archivo que es sin fondo para saber cuál es. Entonces en este caso le dejo el fondo y ya ahí lo guardo como PNG y me queda solamente el delineado. Esto me sirve a mí por si acaso, no sé, quiero hacerle otro coloreado o lo quiero imprimir o lo que sea. Pero siempre trato de dejar como el delineado aparte y la ilustración terminada aparte. Ahora sí, eso sería todo. Espero que les haya servido el proceso completo de una ilustración por acá en Krita. Si quieres un video más específico de algo, déjamelo saber en los comentarios, y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para que así sepas cuando subo un video nuevo. Gracias por llegar hasta acá si viste todo el video y por el apoyo que me has estado dando. Bye bye.